Hola queridos jóvenes, el día de hoy vamos a ver cómo calcular la fuerza resultante donde interactúan de dos a más fuerzas. En este caso, el ejemplo dice, la siguiente caja está sometida a las siguientes fuerzas. Calcula la fuerza resultante. Podemos observar que dicha caja está sometida a una F1 igual a 4 Newton, F2 7 Newton y una F3 de 4 Newton. Entonces, recordemos que el primer paso que debemos de realizar es determinar el diagrama de cuerpo libre, DCL. Y el diagrama de cuerpo libre pues solamente me especifica las fuerzas. Quiero saber la dirección, en este caso es F1 4 Newton, y el sentido hacia donde se dirigen dichas fuerzas. F2 igual a 7 Newton, y hay una fuerza que va perpendicular a esas fuerzas, que es F3 igual 4 Newton. Si se fijan aquí en el DCL no le di medidas a los vectores, porque solamente me interesa saber la dirección y el sentido de dichas fuerzas, para después, ahora sí, empezar con la solución. El paso número 2 es establecer una escala. Nosotros en la libreta no podemos trazar 4 newton, 7 newton o 4 newton. Entonces tenemos que establecer una escala. Y decimos que un newton equivale a 4 centímetros para poder trazar los vectores. Entonces sería que 4 newton equivale a 4 centímetros. En este caso son dos valores de 4 newton. Y un valor de 7 newton. Un valor de 7 newton equivale a tener 7 centímetros. Para nuestra solución, como podemos observar, no van, las fuerzas no van en el mismo sentido. Entonces, eh, hay una fuerza perpendicular a estas dos fuerzas. Para solucionar y calcular la fuerza resultante, tendríamos que utilizar el método del polígono. Entonces, para esto, utilizamos una regla. Ahí está. Y empezamos a medir F1. Posicionamos la regla a la línea y trazamos lo que es F1, que son 4 newton, que en este caso serían 4 centímetros. Ahí está, 4 centímetros. Quitamos la regla y vamos a dibujar la punta de la flecha del vector. En este caso el sentido es hacia la izquierda. Entonces trazamos nuestra flecha. Ahí está. Este F1 le pongo un vectorcito arriba para representarlo, que son 4 newton. Para formar el polígono hay que trazar un vector detrás de otro. Se pudiera trazar F2 también, nada más que sería sobre el eje X, sería sobre aquí, y tendríamos que analizar el sentido también de F2. Pero para ir formando nuestro polígono, podemos utilizar F3 y podemos analizar que F3 es perpendicular a F1. Entonces, podemos utilizar nuestra escuadra, hacerla girar a 90 grados. Ahí está. Y la posicionamos donde terminamos o donde está la punta del primer vector, que es F1. Y ahí empezamos a trazar, en este caso, 4 newton, que serían 4 centímetros.
empezamos con nuestro trazo hasta llegar a 4. Terminamos, quitamos la escuadra y vamos a trazar la punta de nuestro vector. Ahí está. Y este vector es F3. Ponemos una flechita arriba que tiene una medida de 4 newton. Después de trazar F3, podemos trazar ahora F2. Recuerden que vamos trazando un vector tras de otro, por eso se le llama método del polígono, para crear un polígono. Y analizamos que es horizontal. Entonces, nos traemos lo que es la regla, lo posicionamos donde está la punta del vector, la punta de la flecha del vector, y empezamos con nuestro trazo. En este caso son 7 newton, pues entonces empezaremos a trazar hasta donde están los 7 centímetros. Ahí está, 7 newton pues equivale los 7 centímetros. Quitamos la regla, podemos guardar ya la escuadra, y lo que sigue ahora es trazar la punta del vector, que en este caso va hacia la derecha. Este vector es F2, que es igual 7 newton. Tenemos la referencia del vector. Y ya son las 3 vectores o 3 fuerzas que están interactuando en esta caja. Ahora, para encontrar fuerza resultante, la fuerza resultante es la medida desde donde iniciamos nuestro tren de vectores hasta donde terminamos. Entonces, con la regla, posicionamos donde se inició, que es ahí, y movemos nuestra regla hasta llegar, bueno, en este caso la inclinamos un poco, para determinar la medida de la fuerza resultante. Entonces, como pueden observar, vamos a posicionarlo bien de tal manera para poder medir. Ahí está. Utilizamos un color rojo y empezamos con el trazo desde donde iniciamos hasta donde terminamos nuestro vector. Ahí es. Y si se fijan, la medida son de 0 a 5 centímetros. No olvidemos esa medida, que son 5 centímetros. Nos falta ahora trazar la punta del vector, que en este caso sería aquí. Ahí está. Y ese vector, muchachos, es la fuerza resultante. En este caso, fueron 5 centímetros. En la escala que nosotros regresamos la escala, ¿verdad? Si son centímetros, lo regresamos a la unidad de fuerza. Y decimos que FR, fuerza resultante, es igual a 5 newton. ¿Qué significa esto? Pues de la aplicación de estas 3 fuerzas, lo que resulta en total, la fuerza aplicada del total de estas 2 fuerzas, como están interactuando, la fuerza resultante deberá ser 5 newton. Y pues esta es la forma de poder encontrar en una interacción de fuerzas, cuando no van en el mismo sentido, utilizando lo que es el método del polígono. Muy bien, pues espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, comentario, pues ahí me pueden poner las dudas en los comentarios. Y si no, como quiera, le daremos seguimiento en la clase. Gusto en saludarlos, muchachos. Gusto en saludarlos y nos vemos pronto.